Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre los 5 libros favoritos de Andrés Manuel López Obrador, que en cierto sentido nos habla de un presidente elector, pero un presidente ligado a ciertas posturas políticas y sociales. Y bueno, seleccioné 5 de un artículo que sacaron en El Financiero y pues vamos a comenzar, pero antes me gustaría que se suscribieran, lo hemos estado haciendo muy bien, me gustaría que me comentaran sobre qué temas quieren que hable y pues nada, regálenme un like, esto me haría muy muy feliz. Y bueno, miren, vamos a comenzar con el primer libro que apareció en esta lista y hablamos nada más y nada menos que del principal clásico de la literatura hispana. Estamos hablando de Don Quijote de la Mancha, un libro escrito en 1605, prácticamente iniciando el siglo XVII, que básicamente es un libro que se mezcla entre ficción, aventuras, novela de caballerías y también tiene un lado humorístico importantísimo. Es una novela escrita por Miguel Cervantes de Saavedra, creo que eso ya está de más decirlo, porque pues, me imagino que todos en este canal tenían más o menos esta idea. Y pues sí, es la pieza fundamental. Mucho se dice que la gramática de Nebrija está basada fundamentalmente en la literatura española. Y pues sí, si tuviéramos que hablar sobre una de las grandes tradiciones de las literaturas universales, tendríamos que decir que como al mismo tiempo que Shakespeare es para el inglés, Molière es para el francés, sin duda Cervantes es para el español. Y son muy variadas. En general es la historia de una persona que debido a que ha leído demasiados libros de caballería comienza a perder la razón. Y pues pasa un sinfín de aventuras enarbolando, digamos, los grandes valores de la caballería, defendiendo, luchando, y siempre con un lado humorístico importantísimo, con un lado también filosófico importantísimo. Y seguramente la obra de Cervantes pasará como una de las piezas fundamentales de todas las personas que no saben qué decir. Así que bueno, le vamos a dar buena a AMLO, pero pues ahí está. Vamos con el libro número 2, vamos a hablar nada más y nada menos que de Hora de Junio, una obra de Carlos Pellicer publicada en 1937. Y es un libro fascinante. Yo tuve la fortuna de hacer mi tesis de licenciatura sobre la generación de los contemporáneos y Carlos Pellicer es uno de los miembros más importantes de esta generación. Este texto, digamos que marca una etapa importantísima dentro de la poesía de Pellicer. Se tiene entendido que este material se publicó en 1937, pero recoge toda la poesía que Carlos Pellicer escribió entre 1929 y 1936. O sea, básicamente lo que escribió durante 7 años. Y pues tiene temas muy variados, pero básicamente el tema central, como el tema central de la poesía de Carlos Pellicer, es la poesía amorosa. Recordemos que Carlos Pellicer era un poeta tabasqueño abiertamente homosexual, posiblemente los primeros en abrirse al público y definir su orientación sexual como homosexual. Y vale la pena mencionar que muchos ubican a Carlos Pellicer como el descubridor de Andrés Manuel López Obrador dentro del mundo de la política, porque él fue quien invitó a Andrés Manuel López Obrador después de terminar la universidad a trabajar en Tabasco, porque Carlos Pellicer vivió mucho tiempo en Tabasco y también mucho tiempo en la Ciudad de México, y digamos que lo apadrinó, digamos que introdujo a Andrés Manuel López Obrador dentro del mundo de la política del PRI, a quien donde pertenecía nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, siguiendo con esta lista de textos, tendríamos que decir que en el número 3 está Pedro Páramo de Juan Rulfo, una novela, para muchos la novela más importante en la lengua hispana escrita en México, publicada en 1955 por el Fondo de Cultura Económica. Y pues es una cosa fascinante, no hay como un tema formal. Para muchos es una novela de realismo mágico, para otros una novela de la revolución, una novela de misterio, pero pues para mí pareciera ser algo muchísimo más profundo. Cuenta la historia de un hacendado que se llama Juan Rulfo y de un hijo suyo, Juan Preciado, que llega prácticamente a buscar a su padre para exigirle todo lo que no le dio.
Y pues es muy interesante este registro formal que se lleva, porque comienza a intercalarse, digamos, el presente y el pasado, y resulta que pues sí es muy interesante ver cómo un pasado muy prometedor, muy lleno de alegría y de felicidad, y un presente verdaderamente triste en donde prácticamente todos están muertos. Vale la pena mencionar que esta novela que se ha vuelto emblemática dentro de la literatura mexicana ha servido de ejemplo para varias personas. Por ejemplo, Carlos Fuentes la mencionaba mucho. Gabriel García Márquez menciona pues que hubiera sido imposible escribir Cien años de soledad sin este libro de Juan Rulfo. Y bueno, han habido críticas muy positivas de Jorge Luis Borges, han habido, pues, en torno a esta obra se ha dicho prácticamente todo lo positivo que se pueda decir. Se ha considerado también dentro de la lista del mundo pues una de las obras más importantes del siglo XX, esta lista que hizo este periódico español, y pues no me queda nada más que recomendarlo. Verdaderamente Juan Rulfo alcanza unos niveles de poesía hecha en prosa increíble. Y bueno, vamos ahora pues con el punto número 4, que es un texto que también tuve el gusto de leer hace un par de años, que se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, publicado en Tusquets, y pues es una obra no tan pequeña, pegándole ya prácticamente a las 600 cuartillas, y pertenece a la colección Andanzas, esta colección famosísima que viene ya bien con el marco negro. Y pues nada, este es un texto que habla prácticamente pues sobre Ramón Mercader y León Trotsky, prácticamente la vida de Trotsky dentro del exilio mexicano. Y recordemos que León Trotsky es uno de los, pues de los intelectuales de la Revolución Rusa que tuvo que exiliarse debido a los problemas con Stalin, y terminó en México gracias a Lázaro Cárdenas. Pero el stalinismo mandó a una persona prácticamente pues asesinarlo, que fue Ramón Mercader, y es toda una historia formal, pues prácticamente de espías y de cosas como muy interesantes que se van integrando. Leonardo Padura en estas 600 cuartillas tiene la capacidad prácticamente de hablarnos de un montón de cosas. Nos habla sobre, como ya les conté, sobre Trotsky, nos habla sobre Stalin, nos habla sobre Cuba, nos habla sobre un mundo en que se desarrolla pues este intento de asesinato que al final terminó con la vida de uno de los intelectuales del mundo de la Revolución Rusa más importante. Y vamos a terminar con un libro que es una verdadera joya. Se llama La historia que viví, de Martín Corvala Gonzalo. Y miren, este es un libro básicamente de experiencias que tienen que ver pues con un servidor público. La historia de Gonzalo Martínez básicamente nos habla sobre un diplomático mexicano que tuvo que vivir gran parte de las tribulaciones del siglo XX. Digamos que sí, era un diplomático mexicano que vivió en distintas partes pues de México y distintas partes del mundo, y digamos que le tocó conocer, por ejemplo, a Lázaro Cárdenas. Le tocó, por ejemplo, estar en Chile durante el golpe de Estado de Pinochet y vivir formalmente lo que implica que Estados Unidos haya patrocinado prácticamente un golpe de Estado en contra de un líder elegido democráticamente. Le tocó también la llegada de Fidel Castro al poder, y pues sí, desde una perspectiva que solamente les puede dar la experiencia, plasma pues en un sentido único, a partir del testimonio, estas relaciones que tuvo no solamente con estos líderes, como ya les comentaba, no solamente con Fidel Castro o Salvador Allende, sino que también nos cuenta todo lo que se tuvo que hacer para demostrar formalmente esta política humanitaria que siempre ha tenido la diplomacia mexicana. Yo incluso cuando he trabajado para el servicio diplomático, tienes que estar orgulloso como mexicano de pues el gran trabajo que se hace dentro del servicio diplomático. Y yo creo que este libro, que como les decía nos cuenta sobre embajadas, sobre golpes de estado, sobre relaciones, sobre la juventud,
de Gonzalo Martínez. Es una joya fundamental. Y pues sí, también es una gran historia del siglo XX, contada, como les contaba, pues de esta manera de los testigos. Y bueno, ahí está, ya les dejé los 5 libros que Andrés Manuel López Obrador nos ha recomendado a través de distintos puntos. Yo esta lista la encontré en El Financiero. Y me gustaría, antes de irme, pues, comentarles que tengo un Patreon que tiene que ver prácticamente con pues, un club de lectura, y también tengo un club de creación literaria. Pues los invito a que básicamente pues se inscriban y pues nos permitamos estar más cerca y seguir fortaleciendo esta comunidad. Bueno, sin más por el momento, les dejo el link abajo y nos vemos en el próximo video. Bye.